De hombros anchos y con un agudo sentido de la justicia, Marcus se enorgullecía de su papel en la comunidad. Su reputación como un policía justo y accesible le había ganado el respeto de casi todos los que conocía, pero no todos valoraban el respeto y no todos veían a Marcus como el oficial dedicado que era ese día en particular. Marcus acababa de terminar de manejar una llamada de rutina cuando su radio zumbó con una alerta. Había habido informes de un conductor imprudente, una mujer que casi había atropellado a un ciclista fuera de la carretera unas calles más allá. Cuando revisó las coordenadas, notó que la ubicación no estaba lejos de su área de patrulla actual. Puso en marcha su cruiser listo para investigar. Mientras tanto, Karen Williams estaba sentada echando humo en su todoterreno blanco, conocida en toda la comunidad por su actitud de superioridad. Karen no era alguien con quien se pudiera jugar, a menudo tenía una palabra dura para cualquiera que sintiera que se interponía en su camino, y hoy no fue diferente. Había estado atrapada detrás de un conductor lento durante casi 10 minutos, y ahora estaba sacando sus frustraciones en la carretera. Sus manos agarraron el volante con fuerza, su pie presionó el acelerador con más fuerza de lo que debería haber hecho. La arrogancia de Karen creció. Con cada segundo que pasaba sentía que las reglas no se aplicaban a ella, que de todos modos era la policía. ¿Y cómo se atrevía alguien a decirle qué hacer? Su mente daba vueltas con ira moralista, completamente inconsciente de la cadena de eventos que se desarrollaba que estaba a punto de desencadenar. Marcus dobló la esquina hacia Pinewood Avenue, sus ojos escaneando la calle frente a él. Justo cuando llegó a la intersección, notó la SUV blanca que pasaba a toda velocidad por la carretera a una velocidad peligrosa. Pudo decir de inmediato que este era el vehículo por el informe. Con calma, Marcus encendió las luces y salió detrás de la SUV, con la intención de detener al conductor para una parada de rutina dentro de la SUV. Karen vio las luces intermitentes en su espejo retrovisor, su sangre hirvió. «Oh, genial», murmuró su voz goteando desprecio. Otro policía sin nada mejor que hacer mientras miraba de nuevo al crucero detrás de ella, vislumbró a Marcus, un hombre negro, cifras que escupió en voz baja. Su temperamento ya hirviendo se disparó. La vista de él solo encendió una chispa peligrosa dentro de ella, un combustible para el odio profundamente arraigado que albergaba por cualquiera que no se parecía a ella. Marcus, ajeno a la furia de Karen, concentrado en hacer la parada lo más suave posible, se detuvo detrás de ella, estacionó y salió del crucero dirigiéndose con cautela hacia el lado del conductor de su vehículo. Años de experiencia le habían enseñado a abordar cada situación con cuidado, pero había algo en la forma en que Karen aceleraba que lo mantenía extra alerta. Mientras se acercaba a su ventana, la vio mirándolo a través de sus gafas de sol de gran tamaño. Su rostro se retorció en una máscara de desdén. Karen bajó la ventanilla hasta la mitad, su postura rígida y poco cooperativa. Marcus la saludó con su comportamiento tranquilo habitual, pidiendo cortésmente su licencia y registro. «Señora, necesito que me entregue su licencia y registro, por favor». Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, eligió mirarlo fijamente con desprecio, su lira curvada en una mueca. «¿Por qué exactamente me están deteniendo?». Su voz era aguda, goteando hostilidad. Marcus se mantuvo profesional, aunque podía sentir la tensión aumentando. «Noté que acelerabas por Pinewood Avenue, es una zona de 25 millas por hora y estabas bien sobre eso. Solo necesito que me detengas por eso». Karen interrumpió su tono intensificando: «Esto es ridículo, no iba a exceso de velocidad, y no tengo tiempo para estas tonterías. Ustedes son todos iguales», siempre tratando de encontrar algo para criticar. Marcus levantó una ceja sin expresión, pero ahora consciente de que este encuentro no sería tan tranquilo como esperaba. Había tratado con conductores difíciles antes, pero algo en su tono y la forma en que dijo «ustedes gente» hizo que se le apretara el estómago. Aún así mantuvo la compostura. «Señora, solo necesito su». «No le voy a dar nada». La voz de Karen casi llegó a un grito, su rostro rechinaba de ira. «No tengo que escucharte ni un momento». La tensión colgaba espesa en el aire. Marcus sabía que intensificar la situación conduciría a más problemas, así que dio un paso atrás dándole algo de espacio para calmarse. «Señora, es importante que sigamos el protocolo aquí. Si coopera, esto solo tomará unos minutos». Pero Karen no estaba interesada en calmarse. Su derecho había llegado a un punto álgido y la vista de Marcus, un policía negro parado allí pidiéndole algo, era demasiado para su ego hinchado. No tenía intención de seguir sus órdenes. En un movimiento repentino, Karen pisó el acelerador. La SUV chirrió mientras avanzaba a toda velocidad. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus instintos se activaron mientras saltaba hacia atrás para evitar ser golpeado. La SUV se desvió violentamente, los neumáticos chirriaron mientras Karen aceleraba para alejarse de la escena. Marcus tropezó un poco, pero logró mantenerse en pie. Su pulso se aceleró por el casi accidente. En el caos del momento, su entrenamiento entró en acción. Corrió de regreso a su cruiser, manos firmes mientras agarraba la radio e informaba del incidente. «Oficial caído, sospechoso huyendo de la escena», gritó en el micrófono. Sus ojos se entrecerraron mientras veía la SUV de Karen alejarse a toda velocidad.
Karen no sabía que las consecuencias de sus acciones ya habían puesto en marcha una cadena de eventos que se dispararían mucho más allá de su control. El chirrido de los neumáticos de Karen, todavía estaba el zumbido en los oídos de Marcus, mientras pisaba a fondo el acelerador de su patrulla de policía se avivaba, su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas mientras corría tras el todoterreno, había estado en algunas persecuciones antes, pero algo en este se sentía diferente. El comportamiento errático de Karen, su abierta hostilidad, era más que una simple rutina, una parada que salió mal más adelante. Karen se abrió paso entre el tráfico y esquivó por poco un sedán mientras pasaba una señal de stop, sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su rostro se retorció en un ceño de pura rabia, no le importaban los peligros potenciales que estaba causando, todo lo que le importaba era alejarse del problema detrás de ella, el oficial negro que se había atrevido a detenerla cuando Marcus cerró la brecha entre ellos, sus ojos se fijaron en su matrícula, rápidamente transmitió la información para despachar. Este es el oficial Johnson, el vehículo del sospechoso es un todoterreno blanco, matrícula número 6TG724, acelerando por Pinewood Avenue, solicitando refuerzos inmediatos. Su voz era tranquila, pero su mente estaba acelerada, no podía dejar que su escape. Él mantuvo una distancia segura mirando cómo Karen se desvió, imprudentemente cortando a otros conductores, ignorando las luces rojas. Peatones en las aceras congelaron, algunos dando un paso atrás en estado de shock, mientras su SUV avanzaba a toda velocidad por la carretera. En el fondo de la mente de Marcus, no pudo evitar preguntarse qué la había llevado a tal locura. ¿Era su uniforme, el color de su piel o era algo más profundo, una peligrosa mezcla de arrogancia y prejuicio, lo que fuera que estaba poniendo vidas en riesgo? Ahora de repente, el SUV de Karen se desvió hacia la carretera ganando velocidad mientras se incorporaba al tráfico. Los ojos de Marcus escanearon la carretera buscando una abertura, podía sentir el peso de su placa mientras se concentraba sabiendo que esto era más que solo sobre él y Karen. Ahora esta persecución se estaba volviendo peligrosa. Rápidamente Karen miró por su espejo retrovisor, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio cuando vio a Marcus todavía en persecución. ¿Qué cree que va a hacer?, murmuró en voz baja, su voz temblando de frustración. No puede tocarme. Durante años Karen se había sentido intocable, había vivido su vida por encima de las reglas, ignorando los límites de velocidad, colándose en la fila del supermercado y tratando a las personas con desdén. Ella creía que su estatus y riqueza la protegían de las consecuencias, y hoy estaba decidida a demostrarlo. El hecho de que fuera un oficial negro el que la perseguía solo alimentó su retorcido sentido de superioridad. Mientras presionaba con más fuerza el pedal del acelerador, el todoterreno avanzó zigzagueando peligrosamente entre los autos. Las bocinas sonaron cuando los conductores se desviaron para evitarla. Marcus se quedó justo detrás, sus ojos entrecerrados con concentración. Él sabía que necesitaba terminar esta persecución antes de que empeorara más adelante. Karen vio una rampa de salida, se desvió en el último segundo cortando el paso al camión de reparto mientras se dirigía hacia la estrecha calle lateral. Marcus la siguió de cerca, pero la calle lateral estaba llena de autos estacionados y carriles estrechos que le dificultaban maniobrar. Su cruiser llamó por radio para pedir refuerzos, nuevamente su voz firme, pero urgente. El sospechoso ha tomado una rampa de salida hacia Oak Street, todavía en persecución. El tráfico es pesado, y ella está conduciendo imprudentemente. Necesito refuerzos en mi ubicación ASAP. La camioneta de Karen rebotó sobre un reductor de velocidad, su neumático chirrió cuando tomó un giro brusco y esquivó por poco un auto estacionado. El sudor goteaba por su rostro mientras luchaba por controlar el vehículo, su respiración se entrecortaba, pero en lugar de reducir la velocidad, solo presionó más, convencida de que podía superar a Marcus. En el crucero, la mente de Marcus corría, sabía que no podía seguir persiguiéndola por estas calles residenciales por mucho más tiempo, el riesgo de que alguien saliera herido era demasiado alto, pero Karen no disminuía la velocidad y cada giro que tomaba solo parecía más imprudente que el anterior. Mientras se acercaba a otra intersección, Marcus vio una señal de cruce escolar más adelante, su corazón dio un vuelco, la escuela estaba a punto de terminar. Si Karen seguía conduciendo así, podría atravesar el vecindario donde los niños caminaban a casa sin dudarlo. Marcus tomó su radio nuevamente, su voz aguda con urgencia. Este es el oficial Johnson, nos estamos acercando a una zona escolar, repito, nos estamos acercando a una zona escolar. El sospechoso no está disminuyendo la velocidad, pero Karen no se dio cuenta, su visión de túnel lo mantuvo. Ella se concentró únicamente en el camino que tenía por delante, su mente se llenó de una retorcida sensación de victoria, iba a escapar. Siempre se había salido con la suya y hoy no sería diferente. Apretó el acelerador aún más fuerte. Su todoterreno pasó las señales de límite de velocidad sin pensarlo dos veces. De repente Marcus vio su oportunidad más adelante. Había una curva cerrada en el camino que conducía a un pequeño callejón sin salida. Si podía acorralarla, no habría ningún lugar a donde ir. Mantuvo la distancia esperando el momento adecuado. Karen tomó la curva demasiado rápido.
Su todoterreno patinó cuando las ruedas perdieron tracción, el vehículo se salió de control. Marcus pudo ver su pánico en el espejo retrovisor, sus manos tirando del volante mientras trataba de recuperar el control, pero era demasiado tarde. Con un crujido enfermizo, el todoterreno se estrelló contra un auto estacionado. La fuerza del impacto arrojó a Karen hacia adelante cuando se desplegaron los airbags. Marcus patinó para detenerse a unos metros de distancia, su corazón latía con fuerza en su pecho, saltó de su cruiser, su mano instintivamente buscó su radio mientras corría hacia el accidente. Karen estaba desplomada, el volante aturdido y desorientado, sus gafas de sol eran como tú y su rostro estaba marcado con la quemadura del airbag. Gimió, luchando por recuperar sus sentidos, mientras Marcus se acercaba a la puerta. Señora, quédese donde está, ordenó con voz tranquila pero firme. La ayuda está en camino. Pero en lugar de rendirse, los ojos de Karen se abrieron de golpe. Pura rabia inundó su rostro mientras luchaba con su cinturón de seguridad. Antes de que Marcus pudiera alcanzarla, abrió la puerta de golpe y se tambaleó hacia la calle. Sus ojos salvajes. No me vas a llevar, gritaba su voz con furia. Karen se tambaleó desde su todoterreno, todavía desorientada, pero claramente corriendo por pura adrenalina. Su ropa cara estaba arrugada y su rostro enrojecido por la ira. No le importaba el daño a su auto, la gente a la que había puesto en peligro, o incluso el hecho de que acababa de causar un crujido. Todo lo que le importaba era escapar. Marcus avanzó hacia ella. Su entrenamiento entró en acción mientras se preparaba para detenerla. Pero antes de que pudiera alcanzar a Karen, se tambaleó hacia atrás, sus ojos muy abiertos con una locura desafío. No puedes, tócame, gritó, su voz quebrada por la furia. No tienes derecho a decirme qué hacer. Marcus levantó las manos tratando de calmar la situación. Señora, necesito que se calme, dijo con firmeza, aunque podía sentir su paciencia agotando su cuerpo. Todavía estaba zumbando con la intensidad de la persecución, pero tenía que mantener la calma. Había visto este tipo de actitud antes de personas que pensaban que estaban por encima de la ley, que creían que su privilegio los protegería de cualquier consecuencia, pero Karen era diferente. Su ira era irracional, casi salvaje, estaba más allá de la razón. Su mente, nublada con una peligrosa mezcla de derecho y rabia, dio otro paso atrás. Sus ojos se movieron rápidamente como si buscaran una ruta de escape. El refuerzo está en camino, señora, dijo Marcus manteniendo su voz tranquila. No irás a ninguna parte. Pero Karen no estaba escuchando. Con un repentino estallido de velocidad se dio la vuelta y corrió por la acera, sus zapatos de diseñador golpeando contra el pavimento mientras corría. Marcus maldijo en voz baja y salió tras ella. La calle era estrecha, bordeada de casas y no había ningún lugar donde esconderse, pero era rápida, más rápida de lo que Marcus había esperado, y sus movimientos erráticos le dificultaban cerrar la distancia mientras ella corría junto a un grupo de espectadores atónitos. Marcus gritó: «Quítate del camino», mueve a los transeúntes que se dispersaron mirando en estado de shock como la persecución avanzaba a través de su tranquilo vecindario. Los pulmones de Marcus ardían, pero mantuvo su ritmo, decidido a no perderla. El cabello rubio de Karen se agitó salvajemente con el viento cuando dobló una esquina y desapareció en un pequeño callejón. Marcus siguió sus pies golpeando el pavimento mientras cargaba tras ella. El callejón estaba abarrotado de contenedores y botes de basura que abarrotaban el camino angosto. Karen derribó una pila de cajas mientras corría con la esperanza de frenar a Marcus, pero él la superó fácilmente. Su enfoque era tan agudo que podía escuchar la respiración entrecortada de Karen justo delante. El sonido de su zapato raspando el suelo mientras ella, Karen, se apresuró a mantenerse adelante. De repente el callejón se abrió en un pequeño estacionamiento detrás de una franja de tiendas abandonadas. Karen, sin aliento y sin opciones, disminuyó la velocidad hasta detenerse, mirando a su alrededor frenéticamente. No había ningún lugar al que ir. El estacionamiento estaba cercado por 3 lados y la única salida era por donde había venido, pero no estaba lista para rendirse. Se dio la vuelta con los ojos salvajes y desesperados cuando Marcus se acercó a ella. «Deje de correr», Marcus gritó, su voz resonando a través del estacionamiento vacío. Ahora estaba a solo unos pies de distancia y el desafío de Karen se estaba desvaneciendo, reemplazado por pánico, pero en lugar de rendirse, arremetió. «¿Crees que puedes derribarme?», gritó su voz estridente con miedo y rabia. «No sabes quién soy. Tendré tu placa, te arruinaré». Pero sus amenazas cayeron sobre el miedo a la muerte. Marcus no se inmutó. Lo había escuchado todo antes. Las promesas vacías de retribución. Las afirmaciones desesperadas de influencia. Pero esto ya no se trataba de estatus o poder. Se trataba de seguridad. La seguridad de todos. Karen había puesto en riesgo con su comportamiento temerario. Marcus llegó a para su radio nuevamente, señalando su ubicación para dar marcha atrás, pero justo cuando lo hizo, Karen hizo un último movimiento desesperado, giró sobre sus talones y corrió hacia uno de los autos estacionados en el estacionamiento, un sedán modelo antiguo con las puertas del lado del conductor ligeramente entreabiertas. El corazón de Marcus saltó en su garganta. «Deténgase», gritó con la voz quebrada por la urgencia. Podía ver lo que ella estaba tratando de hacer y sabía que tenía
que actuar rápido, se adelantó cerrando la brecha entre ellos, pero Karen ya estaba abriendo la puerta del auto, sus manos temblaban mientras buscaba a tientas las llaves que habían quedado adentro con un gruñido de esfuerzo. Marcus se abalanzó y la agarró del brazo justo cuando se balanceaba en el asiento del conductor. Karen gritó de frustración, agitándose salvajemente mientras trataba de sacudirlo, sus uñas arañaron su brazo, su voz chillaba de rabia, pero Marty se mantuvo firme, sacándola del auto y sujetándola al suelo. Déjame ir, mantuvo su voz amortiguada por el asfalto debajo de su cara, pateó salvajemente, su cuerpo cabalgando bajo su agarre, pero Marcus no cedió, alcanzó sus esposas, asegurando sus muñecas con practicada precisión. Estás bajo arresto, dijo con voz baja y firme mientras terminaba de esposarla resistiéndose al arresto. Huyendo de la escena de un crimen y peligro imprudente, Karen gritó de nuevo con su rostro retorcido por la incredulidad: no puedes hacerme esto, te demandaré, tendré tu trabajo. Pero Marcus no estaba escuchando el peso de la persecución, el peligro en el que había puesto a tanta gente pesaba mucho en su mente. Su radio crepitó al cobrar vida la voz de sus compañeros oficiales, confirmando que los refuerzos estaban a solo unos minutos de distancia mientras se sentaba recuperando el aliento. Marcus miró a Karen, su desafío se había desvanecido reemplazado por una expresión hueca, casi lastimera, pero no había simpatía en el corazón de Mark. Sus acciones tuvieron consecuencias, y por una vez Karen tendría que enfrentarlas. De repente, la distante ballena de sirenas llenó el aire haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Karen yacía en el suelo con la cara presionada contra el pavimento, pero su arrogancia no se había desvanecido por completo, todavía creía profundamente abajo para que ella pudiera hablar. Su manera de salir de esto era que de alguna manera su riqueza y estatus la protegerían de las consecuencias. Pero Marcus sabía mejor que hoy era diferente. Hoy había cruzado una línea que ni siquiera su privilegio podía borrar, y cuando llegaron los refuerzos rodeando el estacionamiento, Marcus supo que esto estaba lejos de terminar. Karen se sentó en la parte trasera de la patrulla policial, con las manos esposadas detrás de ella, con la cara roja de furia, miró por la ventana, su respiración entrecortada mientras la realidad de la situación comenzaba a instalarse. Las sirenas aullaban a su alrededor cuando más oficiales llegaban a la escena, sus luces intermitentes arrojaban un brillo inquietante en el tranquilo estacionamiento, pero a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor, Karen todavía estaba convencida de que todo esto era un error, que esta pesadilla pronto terminaría. Marcus estaba cerca, con las manos apoyadas en los muslos mientras observaba la conmoción. Los oficiales invadieron la escena, tomando declaraciones de los testigos, acordonando el área e inspeccionando el daño que Karen había causado. Un par de los otros oficiales le hicieron un gesto de respeto a Marcus, reconociendo el trabajo que había realizado para detenerla, pero Marcus apenas los reconoció. Su mente todavía estaba acelerada, su adrenalina todavía bombeaba por la persecución. Miró a Karen, que ahora le estaba gritando a uno de los oficiales desde el asiento trasero del crucero: esto es acoso, todos se van a arrepentir de esto, haré que despidan a todos y cada uno de ustedes. Marcus negó con la cabeza, ella todavía no lo entendía, había visto este tipo de derecho antes, gente que creía que eran intocables, que las reglas no se aplicaban a ellos, pero Karen había ido demasiado lejos esta vez. El daño ya estaba hecho, y no iba a alejarse, y se quejó mientras los otros oficiales trabajaban. El oficial compañero de Marcus, Jenkins, se acercó a él, su ceño fruncido por la preocupación. ¿Está bien?, preguntó Jenkins dándole una palmada en el hombro a Marcus. Marcus asintió aunque su mandíbula todavía estaba apretada por la frustración. Estoy bien, solo que no puedo creer hasta dónde llegó. Jenkins negó con la cabeza con incredulidad. Sí, ella es algo diferente. Está bien, he visto muchas Karens en mi vida, pero esta se lleva la capa. Los dos oficiales intercambiaron una mirada, el peso de la situación colgando entre ellos. Jenkins había estado en la fuerza por más tiempo que Marcus y su experiencia se mostraba en su comportamiento tranquilo, pero incluso él parecía conmocionado por lo imprudente que había sido Karen. Casi se escapa, murmuró Marcus mirando hacia el crucero donde Karen seguía despotricando y delirando, pero no lo hizo. Jenkins le recordó que la tienes y eso es lo que importa, ahora no irá a ningún lado. Marcus asintió aunque la tensión en su pecho permanecía, no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado, que la arrogancia de Karen la llevaría a intentar algo aún más imprudente. Había visto a personas como ella antes, personas que pensaban que podían ser más astutas que el sistema, que creían que su riqueza o privilegio los protegerían de las consecuencias de sus acciones, pero esta vez Marcus no estaba tan seguro. Lo que había hecho era demasiado grande, el peligro que había causado era demasiado severo y, sin embargo, algo le decía que Karen no había terminado de luchar, ni mucho menos, mientras los oficiales terminaban su trabajo. Marcus respiró profundamente para calmarse. La amenaza inmediata había pasado, pero la situación todavía se sentía volátil. Sabía que Karen sería fichada y procesada, y, finalmente, el tribunal se haría cargo,
pero por ahora no podía quitarse la sensación de que esto no iba a ser tan simple como parecía. Saquémosla de aquí, dijo Jenkins haciendo una señal a uno de los oficiales junto al crucero. La voz de Karen se elevó de nuevo cuando el oficial abrió la puerta y la sacó del asiento trasero. Pateó y luchó, pero el oficial se mantuvo firme y la arrastró hacia la camioneta de transporte de la estación. Quiero hablar con su supervisor. No puede tratarme así. Los demandaré a todos. Marcus apretó la mandíbula resistiendo el impulso de responder. Había tratado con personas difíciles antes, pero Karen estaba presionando cada uno de sus botones. Era implacable en su derecho, completamente ciega a las consecuencias de sus propias acciones, pero Marcus no estaba dispuesto a dejar que se metiera bajo su piel. Tenía un trabajo que hacer y ninguna cantidad de gritos o amenazas lo detendría mientras cargaban a Karen en la camioneta. Marcus se volvió hacia Jenkins y le dejó volver a la estación. Dijo con la voz cargada de cansancio. Todavía hay un montón de papeleo que rellenar sobre esto. Jenkins asintió con la cabeza dando una pequeña risita. Sí, esto va a ser un dolor de cabeza, seguro, pero lo superaremos. Los dos oficiales regresaron a su patrulla y subieron y salieron a la calle mientras conducían de regreso a la estación. Marcus miró por la ventana, su mente corría con todo lo que había sucedido. No podía quitarse la sensación de que Karen no había terminado de causar problemas, incluso tras las rejas, encontraría una manera de provocar el caos. El viaje de regreso a la estación fue tranquilo. El peso del día flotaba en el aire. Las calles de la ciudad parecían tranquilas en contraste con el caos de la cueva de las últimas horas, pero Marcus sabía que no debía bajar la guardia. Lo había visto todo antes. Lo rápido que podían cambiar las cosas. Lo frágil que podía ser la paz. Cuando llegaron a la estación, Marcus y Jenkins caminaron hacia adentro. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. La estación estaba mayormente tranquila, salvo por el zumbido de conversaciones distantes y el ocasional ruido de papeleo, pero el silencio parecía engañoso. Era la calma antes de la tormenta mientras Marcus se sentaba en su escritorio preparándose para comenzar la montaña de papeleo que lo esperaba. Su teléfono vibró en su bolsillo, lo sacó frunciendo el ceño mientras leía el mensaje de su capitán: necesito verte urgente. A Marcus se le retorció el estómago, algo no estaba bien. Miró a Jenkins que había recibido el mismo mensaje y ya estaba de pie. Su rostro tenía una expresión sombría. Sin decir palabra, los dos oficiales se dirigieron a la oficina del capitán. La tensión aumentaba con cada paso. Cuando llegaron, el capitán Reynolds los estaba esperando, su rostro pálido y demacrado. Tenemos un problema, dijo en voz baja y grave. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenía la sensación de que esto tenía algo que ver con Karen, y lo que fuera que no era bueno. Marcus siguió al capitán Reynolds a su oficina. La tensión le carcomía el estómago. No podía quitarse la sensación de que lo que fuera que estaba a punto de discutirse estaba relacionado con Karen. El aire en la habitación estaba pesado, e incluso Jenkins, que normalmente estaba relajado, parecía nervioso. Tomarse un descanso. Un asiento, dijo el capitán Reynolds señalando las sillas frente a su escritorio. Su tono era serio, y eso solo profundizó el nudo en el estómago de Marcus. Marcus se sentó intercambiando una mirada con Jenkins antes de concentrarse en el capitán. ¿Qué está pasando? El capitán Reynolds se reclinó en su silla. Y tenemos un problema, ¿sabes? Esa mujer que acabas de arrestar, Karen Albright, resulta que no es solo una alborotadora común y corriente. Su esposo es un abogado de alto perfil, Jonathan Albright. Marcus se puso rígido ante el nombre Jonathan Albright. Era notorio en el mundo legal, conocido por sus tácticas despiadadas y conexiones profundas. Podía influir en un jurado con un movimiento de su muñeca, y tenía reputación de sacar a sus clientes de situaciones difíciles sin importar cuán culpables fueran. Esto era peor de lo que Marcus había anticipado. Y eso no es todo, Reynolds continuó. Karen afirma que su arresto fue por motivos raciales. Marcus sintió que le hervía la sangre. ¿Por motivos raciales?, repitió incrédulo. Ella es la que me golpeó con su auto. ¿Cómo fue eso por motivos raciales? J. Lincoln se cruzó de brazos, su rostro endurecido. Esto es ridículo. Ella se resistía al arresto evadiendo a la policía, y golpeó a Marcus. Ella puso vidas en peligro. ¿Cómo es esto de repente sobre la raza? Reynolds levantó su mano para calmarlos. Lo sé. Te creo, todos sabemos lo que pasó y los testigos lo respaldaron, pero los Albright están jugando un juego diferente. Jonathan ya está haciendo girar esto en los medios diciendo que Karen fue atacada porque es una mujer blanca y la policía estaba dispuesta a hacer un ejemplo de ella. Están lanzando acusaciones de mala conducta policial. Marcus no podía creerlo. La audacia era asombrosa. Karen había mostrado cero remordimiento, puso en peligro a la gente y casi lo mató, y ahora ella estaba tratando de cambiar las cosas. ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto?, Marcus preguntó con la voz tensa por la frustración. Reynolds suspiró de nuevo. El departamento está bajo presión. Ahora la oficina del alcalde ha estado recibiendo llamadas. Que quiero que esto desaparezca en silencio. Ya sabes cómo es la política. En voz baja, Marcus repitió que su ira estaba saliendo a la superficie. Ella golpeó a un policía. No puedes dejar que se vaya de ahí.
Reynolds se inclinó hacia adelante. Su rostro era sombrío. No estoy diciendo que se salga con la suya, pero tenemos que tener cuidado con cómo manejamos esto. Albright está moviendo los hilos y no se va a echar atrás fácilmente. Marcus se sentó y apretó los puños. Había lidiado con casos difíciles antes, pero esto se sentía diferente. Karen era peligrosa y ahora su esposo estaba jugando sucio para cubrir sus huellas. Se suponía que el sistema debía proteger a los inocentes, pero a veces parecía que la balanza se inclinaba a favor de aquellos que sabían cómo manipularlo. ¿Qué hacemos ahora?, Jenkins preguntó rompiendo el tenso silencio. Reynolds golpeó una carpeta en su escritorio. Tenemos que ser inteligentes. Nos atenemos a los hechos. Nos aseguramos de que todo sea según el libro. Necesito que ambos mantengan la calma. Lo último que necesitamos es que esto se intensifique aún más. Marcus asintió, aunque su ira todavía hervía a fuego lento bajo la superficie. Entendía la necesidad de precaución, pero se graduó. En el que Karen estaba torciendo la situación a su favor, el capitán miró a Marcus, su expresión se suavizó. Sé que esto no es fácil, especialmente después de lo que te hizo, pero no podemos darles ninguna munición. Si jugamos bien, la verdad saldrá, y ella enfrentará las consecuencias. Marcus exhaló tratando de liberar algo de la tensión en su cuerpo. Está bien, haré lo que tenga que hacer, pero esto no ha terminado. Sé, capitán, ella va a intentar algo más, puedo sentirlo. Reynolds asintió levemente. Te creo. Solo mantente alerta. Mientras Marcus y Jenkins salían de la oficina, el peso de la situación recaía sobre los hombros de Marcus. Sabía que Karen no había terminado de causar problemas. La gente como ella siempre encontraba una manera de escabullirse de la responsabilidad, pero él no iba a dejar que se saliera con la suya. No esta vez. Más tarde esa noche, Marcus se sentó en su sala de estar mirando fijamente las noticias en la televisión. Había pensado que el día no podía empeorar, pero el informe de noticias que cubría el arresto de Karen demostró que estaba equivocado. El titular apareció en la pantalla: Mujer blanca denuncia brutalidad policial, después de una parada de tráfico. Abogado marido jura español, Justice. Marcus sacudió la cabeza con incredulidad. Karen de alguna manera había cambiado la narrativa. Las imágenes que se transmitían solo mostraban fragmentos del arresto sin nada del contexto que lo precedió. La pintaban como la víctima. Una pobre mujer indefensa acosada por la policía. Marcus podía sentir la bilis subiendo por su garganta. Su teléfono vibró a su lado. Era un mensaje de texto de Jenkins. ¿Has visto las noticias?, Marcus escribió rápidamente. Sí, increíble. Jenkins respondió casi instantáneamente. Sabíamos que vendría, pero todavía me molesta. Marcus dejó su teléfono y se pasó una mano por la cara. Tenía un mal presentimiento sobre esto. El circo mediático que rodeaba el arresto de Karen solo iba a crecer. La gente tomaría partido y una vez que la opinión pública se involucrara, podría ponerse feo rápidamente, pero lo que más frustraba a Marcus era la verdad. Karen era peligrosa. Lo había demostrado al golpearlo con su auto y huir de la escena, y ahora estaba actuando como la víctima. Jugando con el sistema para salir de problemas. No estaba seguro de cuánto más podría soportar sus mentiras. Al día siguiente, Marcus llegó temprano a la estación decidido a concentrarse en su trabajo. Pero en el momento en que entró, pudo sentir la tensión que sus compañeros oficiales estaban susurrando entre sí, algunos asintiendo con la cabeza en señal de apoyo, mientras que otros mantenían la distancia. Todo el departamento estaba nervioso sabiendo que el foco de atención estaba sobre ellos ahora. Mientras se dirigía a su escritorio, el capitán Reynolds gritó desde el otro lado de la habitación: Marcus, te necesito en mi oficina de nuevo, tenemos otro desarrollo. A Marcus se le hundió el estómago, no sabía qué era, pero algo le decía que Karen aún no había terminado. Marcus respiró profundamente mientras regresaba a la oficina del capitán Reynolds. El peso de la situación se hacía más pesado por minuto. Apenas había tenido tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, y ahora había otro desarrollo. Sabía que este caso no iba a ser fácil, pero la forma en que Karen y su esposo estaban contando la narrativa se sentía como un torbellino. Era difícil seguir el ritmo. Dentro de la oficina, Reynolds estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera como perdido en sus pensamientos. Cuando Marcus entró, se giró con el rostro severo, pero de alguna manera cansado. Cerró la puerta. Marcus dijo en voz baja. Marcus hizo lo que le indicaron, cerró la puerta detrás de él antes de tomar asiento, esperó, observando al capitán con atención. Algo definitivamente estaba mal. Albright está haciendo todo lo posible. Reynolds comenzó en voz baja. Lo llamaron para una investigación interna, repitió Marcus sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Con qué fundamento? No hice nada malo. Esta fue una parada de tráfico de rutina hasta que Karen intensificó las cosas. Reynolds asintió. Lo sé y la mayoría de nosotros aquí también lo sabemos, pero Albright contando la historia diciendo que el departamento usó fuerza excesiva y que usted en particular apuntó a su esposa. Marcus se inclinó hacia adelante, la ira burbujeaba bajo su piel. Ella me atropelló, capitán, yo no apunté a nadie.
ella violó la ley y se resistió al arresto, ella es la que convirtió esto en una situación peligrosa. Reynolds se sentó detrás de su escritorio. Lo sé, Marcus, créeme, lo sé, pero estamos tratando con alguien que sabe cómo manipular el sistema. Ha pedido favores y ahora el departamento está bajo la lupa. Asuntos Internos va a mirar todo, desde las imágenes de la cámara corporal hasta las declaraciones de los testigos. Incluso están revisando casos pasados para ver si hay algún patrón que puedan usar en tu contra. A Marcus se le revuelve el estómago la idea de que alguien hurgue en su historial buscando algo que pudieran torcer para que encaje con la narrativa de Karen lo enfermaba. Siempre se había enorgullecido de ser justo en su trabajo, pero sabía lo rápido que las cosas podían sacarse de contexto. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Marcus con voz tensa. No puedo sentarme y dejar que me destrocen por hacer mi trabajo. Reynolds se inclinó hacia adelante con la mirada firme. Tienes que quedarte, Cal. La verdad está de tu lado. Tenemos las imágenes, los testigos y el informe. Mientras te ciñas a los hechos, estarás bien, pero no puedes dejar que esto te afecte. Albright espera ponerte nervioso, esperando que cometas un error. No le dé esa satisfacción. Marcus apretó la mandíbula. Su frustración hervía justo debajo de la superficie. Sabía que el capitán tenía razón, pero no hizo que la situación fuera más fácil de tragar para Southwest. ¿Qué pasa con Karen?, preguntó. ¿Se enfrenta a alguna consecuencia real por lo que hizo? Reynolds parecía sombrío. La liberaron bajo fianza. Su esposo movió algunos hilos, y ahora está de regreso en casa. Probablemente esté sentada en su sala bebiendo vino mientras nosotros estamos aquí limpiando el desastre que hizo. Marcus sintió una oleada de ira. La idea de que Karen saliera libre, completamente despreocupada por lo que había hecho, lo enfureció. Había puesto vidas en peligro, agredió a un oficial de policía, y huyó de la escena, pero estaba siendo tratada como una víctima. Era un recordatorio repugnante de cómo las personas como ella con poder y privilegios podían doblar las reglas a su voluntad. Esto no está bien, dijo Marcus en voz baja, y decidido. No puede salirse con la suya con esto. Reynolds lo miró a los ojos. No lo hará Marcus, no si jugamos con inteligencia, pero no podemos emocionarnos, tenemos que dejar que la evidencia hable por sí sola. Marcus asintió, aunque el fuego en su pecho todavía ardía. Iba a ver esto hasta el final sin importar cuánto tiempo tomara. Karen no iba a escabullirse por las grietas. No. Esta vez más tarde ese día, Marcus se encontró de nuevo en patrulla, tratando de aclarar su cabeza. La investigación, el frenesí de los medios, la descarada sabiduría de Karen, era demasiado. Necesitaba un descanso, y estar en las calles lo ayudó a reenfocarse. Navegó por la ciudad. El familiar zumbido de la radio de la policía de fondo pasó por vecindarios bulliciosos, aceras abarrotadas e intersecciones concurridas. Por un breve momento, casi pudo olvidarse del caos que se arremolinaba a su alrededor, pero cuando giró hacia una calle más tranquila, su mente vagó de regreso a Karen. Cómo las cosas habían llegado tan lejos. Ella había sido imprudente, peligrosa incluso, y sin embargo estaba actuando como la víctima. No tenía sentido para él. La gente como Karen, con derecho privilegiado, pensaba que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias, pero esto no era una discusión insignificante. Ella casi le había quitado la vida. El sonido de la radio crepitante trajo. Marcus volvió al presente. Recibió una llamada sobre un pequeño disturbio a unas pocas cuadras de distancia, y cambió de rumbo en esa dirección mientras conducía. No pudo evitar pensar en cómo habrían sido diferentes las cosas si los roles se hubieran invertido, si él, un policía negro, hubiera sido el que estuviera detrás del volante, atropellara a una mujer blanca y huyera de la escena. Ahora estaría sentado en una celda de la cárcel enfrentando cargos graves, pero Karen pudo irse a casa libre como un pájaro. Era exasperante y, sin embargo, esta era la realidad que tenía que enfrentar. Cuando Marcus llegó a la escena del disturbio, una pequeña multitud ya se había reunido. No era nada grave, solo un pequeño desacuerdo entre dos vecinos. Marcus lo manejó rápidamente, calmando la situación antes de que pudiera escalar. Mientras terminaba las cosas y se giraba para irse, notó algo extraño con el rabillo del ojo. Un auto estacionado al otro lado de la calle. Un elegante todoterreno plateado. No fue el auto en sí lo que llamó su atención, sino el conductor dentro. Una mujer rubia con lentes de sol sentada perfectamente quieta mirándolo. El corazón de Marcus dio un vuelco. Reconoció ese auto. La reconoció a ella. Era Karen. Ella estaba sentada allí mirándolo. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Era esto algún tipo de juego enfermizo para ella? Fingió no notarla y continuó caminando hacia su patrulla, pero su mente estaba acelerada. ¿Lo había estado siguiendo? ¿Estaba tratando de intimidarlo? Fuera lo que fuera, Marcus sabía una cosa con seguridad: Karen no había terminado, y él tampoco. Marcus estaba sentado en su patrulla. El corazón le latía con fuerza mientras veía la camioneta de Karen alejarse de la acera. Ella no había hecho ningún movimiento para enfrentarlo, ningún gesto agresivo, nada, solo estaba sentada allí como un depredador observando a su presa. Lo dejó con una sensación inquietante. Sabía que ella no estaba pasando por casualidad.
esto fue deliberado cuando el vehículo de Karen desapareció por la calle. Marcus pensó a toda velocidad por qué aparecería aquí. Estaba tratando de ponerlo nervioso, provocarlo para que reaccionara, o tal vez solo estaba tratando de recordarle su presencia como si dijera sigo aquí y no voy a ninguna parte. Respiró profundamente tratando de calmarse, no podía dejar que se metiera bajo su piel, no ahora, no con todo lo que estaba pasando. La investigación interna, el circo mediático, y ahora esto era demasiado, no podía dejarla ganar ni por intimidación ni por ningún otro medio. Justo cuando estaba a punto de arrancar el auto y alejarse, su teléfono vibró, miró hacia abajo, viendo un mensaje de su compañero el oficial Davis. Era un texto corto pero lleno de urgencia. Tenemos un problema, sin dudarlo. Marcus respondió, ¿qué está pasando? Un momento después llegó la respuesta, Albright contando otra historia, están afirmando que usaste perfil racial durante la parada, van a traer un abogado para Karen, las cosas se están intensificando rápido. Marcus sintió una nueva ola de frustración invadirlo. Perfil racial, eso era lo último en lo que pensaba cuando detuvo a Karen. Ella había violado la ley y él había respondido en consecuencia, pero ahora gracias a la influencia de su esposo estaban torciendo la narrativa una vez más, haciendo que pareciera que la había atacado por su raza. Su teléfono vibró nuevamente, conferencia de prensa programada para mañana, tal vez quieras estar allí. Marcus gimió, una conferencia de prensa, significaba que esto estaba a punto de hacerse público de una manera mucho más grande de lo que ya lo había hecho. Los medios lo harían, escoge cada detalle alimentándose de la historia de Karen y pintándolo como el malo. Era un juego de óptica y Karen y su esposo sabían exactamente cómo jugarlo. Golpeó su mano en el volante, la frustración hirviendo sobre cómo esta situación pudo salirse tanto de control. Fue Karen quien se había equivocado, Karen quien había puesto vidas en peligro, pero de alguna manera estaba siendo presentada como la víctima. Marcus sabía que tenía que prepararse para lo peor, su nombre estaba a punto de ser arrastrado por él. Barro. Más tarde esa noche, mientras Marcus estaba sentado en casa tratando de ordenar sus pensamientos, alguien tocó a su puerta. No esperaba a nadie y después del día que había tenido no estaba exactamente de humor para visitas, pero el golpe volvió a sonar más urgente. Esta vez abrió la puerta y para su sorpresa era el oficial Davis. Hey hombre, Davis, lo saludó entrando sin esperar una invitación. Necesitamos para hablar. Marcus asintió cerrando la puerta detrás de él. Sí, pensé que todo esto se estaba saliendo de control. Davis parecía serio con el ceño fruncido. Es peor de lo que crees. Albright está moviendo todos los hilos que puede. Está hablando con funcionarios de la ciudad tratando de pintarte como un policía corrupto. Está usando las afirmaciones de Karen sobre perfil racial para construir un caso en tu contra. Está tratando de hacer que parezca que tienes un historial de este tipo de comportamiento. Marcus se frotó las sienes sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Nunca he perfilado a nadie en mi vida, lo sabes. Davis asintió, lo sé, y cualquiera que haya trabajado contigo lo sabe, pero Albright no está interesado en la verdad, está usando esto como una forma de proteger a Karen y desacreditarte en el proceso. Cuanto más impulse esta narrativa, más difícil será limpiar tu nombre. Marcus se sentó en el sofá sintiéndose abrumado. Entonces, ¿qué hacemos? Contraatacamos, dijo Davis con voz firme. Reunimos evidencia, sacamos todas las imágenes de la cámara corporal de esa noche, cada segundo de ella. Tenemos testigos, declaraciones, cualquier cosa que pueda probar que estabas haciendo tu trabajo y que Karen intensificó la situación. No podemos dejar que Albright controle la historia. Marcus asintió apreciando el apoyo de su compañero. Necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. Esto se siente como una batalla que no pedí. Davis sonrió sombríamente. Bienvenido al mundo de la política, hombre, nunca es justo, pero superaremos esto. Karen no es intocable, no importa cuánto dinero o poder tenga su esposo. A la mañana siguiente Marcus llegó temprano a la estación, apenas había dormido, su mente repitiendo los eventos una y otra vez. Todavía estaba conmocionado por la aparición del auto el día anterior. Su presencia tranquila e inquietante era como si lo estuviera provocando, desafiándolo a reaccionar, pero no podía permitirse perder la calma. Ahora no tan pronto como entró, vio a Davis de pie junto a la sala de descanso. Los dos intercambiaron un asentimiento, reconociendo silenciosamente la batalla por delante. ¿Estás listo para hoy? Davis preguntó con tono serio. Marcus se encogió de hombros. Tan listo como alguna vez lo estaré. No sé qué esperar, pero tengo la verdad de mi lado. Eso es lo que importa, respondió Davis, con acento agudo. Gate, a los hechos. Te respaldamos. Mientras se dirigían a la sala de reuniones, Marcus notó que el capitán Reynolds ya estaba sentado al frente. Parecía que tampoco había dormido mucho. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Está bien, todos, Reynolds comenzó mientras la sala se llenaba. Vamos a lidiar con una tormenta mediática hoy. La conferencia de prensa de Albright está programada para el mediodía y planean hacer algunas grandes acusaciones. Debemos mantenernos concentrados y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Este departamento siempre ha defendido la integridad y no permitiremos que nadie la derribe. Marcus sintió una oleada de orgullo al escuchar las palabras del capitán. Sabía que no estaba solo en esta lucha, y eso le dio una renovada sensación de determinación. Pero a medida que pasaban las horas, se acercaba el mediodía,
Marcus no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de salir muy mal cuando finalmente comenzó la conferencia de prensa. Marcus observó desde el costado. Con el estómago hecho un nudo, Albright estaba de pie en el podio flanqueado por Karen y un abogado de alto poder. Las cámaras destellaron los micrófonos, recogieron cada palabra y la tensión en el aire era palpable. Karen, con su habitual expresión de suficiencia, se puso de pie con confianza mientras su abogado comenzaba a hablar describiendo una versión retorcida de los hechos. Según ellos, Karen había temido por su vida durante la parada de tráfico y Marcus la había perseguido agresivamente sin razón. Marcus apretó los puños tratando de mantener la calma, pero las mentiras eran asfixiantes. ¿Cómo podían quedarse allí arrojando esta basura sin tener en cuenta la verdad? Mientras la conferencia de prensa continuaba, Marcus se dio cuenta de algo. Ya no se trataba solo de Karen, se trataba de algo mucho más grande, una batalla por la justicia, por la equidad y por su propio futuro. La tensión en la habitación era insoportable mientras Marcus observaba a Karen parada con confianza en el podio de la conferencia de prensa, pintándose a sí misma como la víctima de una situación que ella había causado por completo. Las mentiras dolieron, pero lo que más dolió fue saber que ella pensó que podía salirse con la suya. Era exasperante y Marcus sintió la ira hirviendo dentro de él. Había hecho todo según el libro, y sin embargo aquí estaba ella retorcida narrativa para hacer que pareciera que estaba equivocado. Pero Marcus sabía que no importaba cuánto dinero o poder tuviera el esposo de Karen, la verdad saldría a la luz. Solo tenía que aguantar y seguir luchando. Mientras observaba cómo se desarrollaba la conferencia de prensa, algo dentro de él le decía que las mentiras de Karen eran solo temporales. El karma tenía una forma de alcanzarlo, y no tardaría mucho en enfrentar las consecuencias de sus acciones. Horas después, Marcus estaba de vuelta en patrulla. El día había sido largo y agotador, pero sabía que no podía darse el lujo de distraerse del trabajo. Aún no podía deshacerse de la inquietud que persistía después de la conferencia de prensa. La cara engreída de Karen lo perseguía y la forma en que su abogado contó la historia fue suficiente para hacer creer a cualquiera que era inocente. Mientras Marcus recorría las calles familiares de su zona, su radio cobró vida. Una llamada venía del oficial de despacho. Marcus, tenemos un informe de un atropello y fuga en Maple Avenue. El sospechoso huyó de la escena conduciendo una SUV negra. La matrícula comienza con 7XR, por favor proceda a la escena de inmediato. Marcus se congeló por un segundo. La descripción del vehículo y las placas de matrícula le sonaban demasiado familiares. No podía ser Karen. Encendió las luces y las sirenas acelerando el motor mientras corría hacia el lugar del atropello y fuga. Las calles pasaban como un borrón. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La adrenalina lo invadía, pero se mantuvo concentrado. Si Karen estaba involucrada en esto, era hora de hacer justicia. Cuando llegó a la escena, la vista era peor de lo que imaginaba. Un hombre, un oficial en uniforme, yacía inmóvil en el suelo. Su patrulla había sido rozada. La puerta colgaba de sus bisagras. Los testigos se estaban reuniendo murmurando entre ellos en estado de shock, pero fue la descripción que estaban dando a los oficiales que respondieron lo que confirmó los peores temores de Marcus. Era una mujer, una dama blanca. Ella conducía esa camioneta negra. No se detuvo, simplemente aceleró. Él estaba tratando de detenerla, pero ella lo atropelló. Un testigo dijo que a Marcus se le heló la sangre. Era Karen. Se acercó a uno de los otros oficiales en la escena. ¿Quién es la víctima?, preguntó con la voz tensa por la emoción. El oficial se volvió hacia él. Cara sombría. Era el oficial Harris. La estaba deteniendo cuando ella lo atropelló. Ella ni siquiera disminuyó la velocidad, solo siguió adelante. Está huyendo. El oficial Harris era un amigo, un buen hombre dedicado al trabajo y a su comunidad. Verlo así arrugado y sin vida en la calle golpeó a Marcus más fuerte de lo que esperaba. La rabia hervía dentro de él, pero la mantuvo bajo control. Ahora no era el momento de perder el control. Ella no se va a salir con la suya. Marcus murmuró en voz baja. Él sabía lo que tenía que hacer. No se iba a quedar de brazos cruzados y dejarla correr de nuevo. Esta vez iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin importar cuánto pensara que podía escapar. La búsqueda de Karen fue rápida. Oficiales de toda la ciudad estaban buscando su SUV negro, y con su rostro pegado en todas las noticias de la conferencia de prensa anterior, no pasaría mucho tiempo para que alguien la detectara. Pero Marcus no estaba esperando un aviso. Tenía la sensación de que sabía exactamente a dónde iría Karen. En algún lugar. Ella pensó que podría esconderse donde podría sentirse intocable. Marcus conducía con láser. Marcus se concentró en dirigirse hacia un vecindario suburbano apartado, donde sabía que la familia de Karen tenía una casa de vacaciones. Estaba tranquilo, apartado y rodeado de bosques. El lugar perfecto para pasar desapercibido si alguien intentaba evitar la ley. Cuando llegó a la casa, los instintos de Marcus demostraron ser correctos. La camioneta negra todoterreno de Karen estaba estacionada al azar en la entrada. Su parachoques delantero estaba abollado por el impacto con el oficial Harris. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sabía que tenía que mantener la calma.
Ella informó su ubicación por radio y pidió refuerzos. Segundos después, vio a Karen a través de la ventana. Estaba caminando de un lado a otro en el interior, luciendo frenética, con el teléfono apretado en la mano. Debió haberse dado cuenta de que sus acciones no se podían deshacer esta vez, las consecuencias no solo eran legales, cambiaban la vida. Había atropellado a un policía y ahora no tenía opciones. Marcus salió de su patrulla y se acercó a la casa con cautela. Justo en ese momento, Karen salió corriendo de la casa. Puerta principal con los ojos abiertos por el pánico no se iba a rendir en silencio. Karen, Marcus, gritó su voz haciendo eco en la tranquila calle suburbanace, acabó ya, no puedes correr más, pero ella no escuchó, en cambio hizo una carrera loca hacia sus sub-sus manos, buscando a tientas abrir la puerta en su desesperación, apenas notó el auto acercándose por detrás, sus neumáticos chirriando en el pavimento, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando se estrelló contra ella tirándola al suelo y estrellándose contra el capó de su propio sub. Marcus observó en silencio atónito mientras Karen yacía inmóvil, y ironía de la situación, invadiéndolo el mismo vehículo que había usado para huir de la justicia, el mismo que había usado para golpear a un compañero oficial, ahora la había estado arruinando. Los refuerzos llegaron en cuestión de momentos. Los oficiales se apresuraron a la escena, pero no había duda en la mente de nadie, este era karma rápido e implacable. Marcus se quedó allí sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Karen había sellado su propio destino, y ahora ninguna cantidad de poder, privilegio o influencia podría salvarla. Había atropellado a un policía, y pensó que podía escapar, pero la justicia tenía una forma de alcanzarla sin importar lo rápido que intentara huir, y al final fue karma el que finalmente golpeó a Karen. Si te gustó esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación, y asegúrate de darle me gusta y suscríbete para la próxima historia interesante y entretenida. También para fortalecer nuestra comunidad, me gustaría saber desde dónde estás mirando y a qué hora estás viendo este video actualmente. Que tengas un buen día.